El día de hoy. Y bueno, les comentamos además que la Junta Nacional de Justicia ha presentado un proyecto de ley que plantea que las sanciones que imponga ese organismo a magistrados no puedan ser revisadas por el Poder Judicial, salvo en casos que se advierta una vulneración de los derechos humanos. Esta iniciativa fue presentada el pasado martes 16, repito, mediante un proyecto de ley. Sobre este tema vamos a conversar con el abogado constitucionalista Lucas Gersi, que está aquí en nuestros estudios. Abogado, ¿cómo está usted? Doctor, ¿Cómo estás, bienvenido. Carlos? Gusto ¿Cómo de estás, tenerlo Carlos? De verdad, un honor, muy feliz de estar contigo en RPP. Gracias por la invitación. A usted, gracias por aceptarla. A ver, ¿cuál es su evaluación de este proyecto de ley de la Junta Nacional de Justicia? Correcto. ¿Podemos decir que esto es algo redundante? A ver, la verdad que este es un proyecto de ley, yo creo, absolutamente natural y que debería aprobarse sin mayor discusión, porque lo único que está haciendo es clarificando la situación actual. Actualmente la Constitución dice que las resoluciones del Consejo Nacional de la Magistratura, que debe entenderse Junta Nacional de Justicia, no pueden ser revisadas en sede judicial. Sin embargo, durante el desarrollo del constitucionalismo peruano, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional dijo que había una excepción, que cuando había una decisión de la Junta Nacional de Justicia, antes Consejo Nacional de la Magistratura, que vulneraba derechos fundamentales, entonces sí podía haber una revisión judicial. Entonces lo único que se está proponiendo es actualizar el texto, que se diga que sí procede la revisión judicial de estas resoluciones, pero de manera excepcional. O sea, es un tema meramente semántico que va a reflejar lo que ya existe y no se plantea ningún cambio de fondo en la Constitución. Es solamente redacción, forma, para que esté alineado el texto con la realidad. Nada más que eso. Entiendo. Usted habla de reacción y esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿No tiene también mucho que ver el tema coyuntural? Me refiero, por ejemplo, a ver, esta suerte de disputas que han habido, resoluciones judiciales de una y otra parte, en el caso de la Junta Nacional de Justicia y el Poder Judicial. Sí, a ver, primero mi disclaimer, ¿ya? Sobre ese punto creo que es importante hacer un disclaimer. Yo en este momento, a través del estudio, he venido asesorando a la Junta Nacional de Justicia en alguno de estos procesos. Pero yo creo que en este extremo, en esta parte, no hay tanta una visión coyuntural, sino que esto es un tema que ya lleva muchos años, incluso décadas. En el año 2004 fue la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que dijo el TC y el Poder Judicial sí pueden revisar a la Junta de Justicia para garantizar que si un juez va a ser destituido o se le va a ratificar o no ratificar, que ello cumpla con un debido proceso. Es decir, esta parte del proyecto de ley que tú estás revisando no es coyuntural y es un tema establecido que lleva décadas en el Perú y que todo el mundo está de acuerdo, la izquierda, la derecha, todos los abogados, es unánime que esto se puede No hablo del hacer. contenido mismo del proyecto, sino de la oportunidad en que se presenta. Bueno, Eso. pero lo que más importa es el contenido, no tanto la oportunidad, ¿no? Pero hay otro artículo, ¿ya? El proyecto de ley tiene varios artículos. Hay otro artículo del proyecto de ley que a lo mejor sí es un tema más actual, ¿no? Que dice que si se va a presentar una demanda de amparo contra la Junta Nacional de Justicia, que ese amparo no lo vea un juez de primera instancia, sino que vaya a una sala de segunda instancia. Eso es lo que están planteando. Es un cambio también en el procedimiento del amparo, que ya no es un cambio de la Constitución, sino es un cambio del Código Procesal Constitucional. Y eso lo que se busca es que sea un panel, si se va a revisar una decisión de la Junta, que no sea un solo juez el que la revise, sino un panel, una sala compuesta por 3 jueces para que haya un mejor análisis, ¿no? Y eso ya hay varias normas parecidas. Por ejemplo, si tú vas a cuestionar una decisión del Congreso, eso no va a un solo juez, sino a una sala que tiene 3 jueces en una primera instancia, para que haya un análisis colegiado. Es lo que se está planteando. Muy bien, entonces podemos decir que el proyecto no dice nada distinto ya a lo que se prevé en la Constitución. Ahora, lo que sí hay que dejar claro es que en este proyecto o en las reacciones que han habido al mismo, no está en duda la autonomía de la Junta Nacional de Justicia. No, claro, de es ninguna manera. absolutamente claro que eso es autónoma
y eso está establecido en la Constitución. Claro, en el único supuesto en el que sus decisiones pueden ser cuestionadas y atenten derechos fundamentales. Así es, que eso, como yo te decía, es algo absolutamente establecido, unánime, cientos de sentencias del Tribunal Constitucional en ese sentido, por ahí no hay nada raro, eso es perfectamente normal. Hay muchos que dicen que al analizar este proyecto, doctor, tiene mucho que ver con el caso de Elia Espinosa. No, pero yo creo que simplemente se está actualizando el texto de la Constitución. Eso a lo mejor es más una teoría de la conspiración que otra cosa, ¿no? Esto es un cambio que se tenía que hacer, que está bien planteado. Bien planteado, muy bien. Así es. Hay otro tema que quería tocar con usted y es esta decisión que ha habido en la Comisión Permanente del Congreso, ya que estamos hablando del caso de Elia Espinosa, de aprobar un nuevo informe final que recomienda su segunda inhabilitación por 10 años. ¿Cierto? Esto se ha decidido el día de hoy en el Congreso de la República. Esto se refiere a la denuncia que ella presentó contra parlamentarios que respaldaron una ley que permitió a los legisladores exmilitares recibir doble ingreso del Estado. Y este informe señala que Delia Espinosa vulneró diversos artículos de la Constitución al denunciar a estos parlamentarios que votaron en favor de la norma. ¿Cuál es su análisis de esta decisión? ¿Cree usted que tiene solidez? A ver, yo el detalle del caso no lo he revisado. Yo he sido crítico en otras oportunidades de Delia Espinosa, ¿no es cierto? Pero hay que tomar en cuenta además que esta decisión de la Comisión Permanente no es la decisión final, sino que es una decisión para acusar que después el Pleno, sin la participación de la Comisión Permanente, es la que decide. Pero en lo general, digamos, yo no soy partidario de que se inhabilite a los magistrados por el sentido de sus fallos o sus denuncias o sus acusaciones. Quizá no es el foro para hacerlo, ¿no? Pero dejo el disclaimer que no he revisado los hechos en detalle, ¿no? ¿Por qué no es usted partidario de las inhabilitaciones? No, a ver, no soy partidario de inhabilitar a magistrados ¿por qué? Por el sentido de sus fallos. Okay. No porque los magistrados tienen una autonomía de fallar, pues, ¿no? Claro. De decidir, de votar. Entonces, si uno no está de acuerdo con un fallo, entonces hay que impugnar el fallo, que se deje sin efecto el fallo, y no necesariamente o no, como regla general, no hay que perseguir al magistrado por eso. Salvo que haya una inconducta pues muy, muy grave, muy evidente, que habría que analizar en este caso si la hay o no. Y aquí aplica el hecho de que, según el informe, ha sido la doctora Espinosa la que ha violado la Constitución, porque usted sabe que los congresistas no pueden ser juzgados por sus votos. No, por claro. sus decisiones. Y los jueces tampoco. Los claro, jueces pero tampoco. en ese aspecto, con relación a los parlamentarios, ¿no cree usted ahí que ha habido infracción a la Constitución por parte de la doctora Espinosa o no? Por acusar a los congresistas. Claro, que votaron en favor de esta norma. Fue ciertamente un exceso, ¿no? A ver, mira, me estás haciendo acordar del caso. Ya. Se acusó a los parlamentarios de que cómo era posible que cobraran remuneración y pensión, ¿no? Exacto. Los que eran sobre todo marinos y militares en retiro, ¿no? Básicamente el caso de los almirantes, ¿no? Que hacen un buen trabajo, creo yo, en el Congreso. Ya la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha establecido muchas veces que una cosa es pensión y otra cosa es remuneración, ¿no? Y cobrar remuneración y pensión, en este caso, no va en contra de la... hay una regla en la Constitución que está prohibido cobrar 2 sueldos del Estado, pero eso no se vulnera en este caso específico, ¿no? Entonces ya era un poco excesivo querer perseguir a los parlamentarios por ese motivo, ¿no? Por esa razón. Claro. Muy bien. Doctor Gersi, estamos en estos momentos en una etapa en la cual se está tratando de barajar estrategias en la lucha contra la criminalidad. El Ejecutivo ha solicitado facultades al Congreso para legislar en diversas materias y, por supuesto, el aspecto penal entra aquí que ver también en este pedido de facultades. Sí, claro. ¿Usted ha analizado este esquema solicitado por el Ejecutivo? ¿Lo ve atinado, pertinente? A ver, yo creo que digamos, cuando se habla de normas pro crimen, ¿no? Y todo este discurso que se ha venido desarrollando, yo creo que hay un elemento de demagogia. Yo creo que hay muchas normas que más bien buscan defender el derecho al debido proceso y que después les ponen el sanbenito de que son normas pro crimen. Y yo creo que en general ni el Ejecutivo ni el Congreso tienen una política pro crimen, sino que de verdad están intentando combatir la criminalidad. Yo creo que solo hay un punto donde el gobierno en el Perú, el gobierno peruano, tanto Congreso como inclusive un poco el Ejecutivo, están fracasando en la lucha contra la delincuencia.
que es la política que tiene el gobierno respecto de la minería ilegal, ¿no? Y estoy hablando de la ampliación del Reinfo, Ya. que no sé si se concretó hoy día mismo. Sí, claro, No sé hoy. si se llegó a votar, ¿no? Se votó, Entonces, se aprobó. eso sí es un problema muy, muy grave, ¿no? Porque el Reinfo prácticamente valida, permite que un montón de personas puedan extraer mineral de concesiones ajenas, ¿no? Y genera todo esto, está asociado con todo un problema de criminalidad organizada, ¿no? La mayor parte de gente que tiene Reinfos ahorita no está utilizando o generando actividad minera en terrenos del Estado o vacíos o que no son de nadie, sino terrenos que son concesiones de terceros. Es decir, en la práctica el Reinfo es casi una norma que habilita la invasión de concesiones y terrenos de terceros. Y eso es bien peligroso, ¿no? Y O sea, eso habilita es bien o peligroso. protege también a la impunidad, la criminalidad, la ilegalidad. ¿El Reinfo, cree usted? A ver, había una norma, esto es bien interesante también recordarlo, ¿ah? Había una norma que decía que quienes estaban en el Reinfo podían cometer delitos y si cometían delitos tenían inmunidad. Pero nosotros llevamos un caso ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional en su sentencia dijo que los titulares del Reinfo ya no podían tener inmunidad. Es decir, si alguien que está en el Reinfo contamina, podría hacérsele un proceso penal inclusive por delito contra el medio ambiente. Tenían inmunidad, pero el Tribunal Constitucional les quitó la inmunidad. Y ojalá los jueces y fiscales interpreten esto correctamente. Pero yo sí noto, pues, a veces en algunos sectores políticos un interés en proteger el crimen asociado con la minería ilegal, que de ahí es donde van los explosivos que luego tienen los extorsionadores. Las extorsiones, ¿no? sí. Y de ahí, digamos, si tú miras los distritos con mayor tasa de homicidios per cápita en el Perú, son los de la minería ilegal, ¿no? Son Patás, Tayabamba, Ananea, en Puno, que es la Rinconada. O sea, criminalidad y minería ilegal están totalmente vinculadas en el Perú, absolutamente Doctor, vinculadas, ¿no? Para terminar, tenemos una información importante y es que el Tribunal Constitucional ha declarado improcedente el pedido del Jurado Nacional de Elecciones y ha ratificado la intangibilidad y continuidad del cronograma de las elecciones generales de 2026. Correcto. Se mantendrán las fechas inamovibles con miras a los próximos comicios tras la inscripción del partido Unidad Popular, que encabeza, ¿cierto?, el expresidente de la Corte Suprema, Duberly Rodríguez. Así es. A ver, ese caso por transparencia, yo soy uno de los abogados que está a cargo de ese caso, junto con el procurador del jurado de elecciones y otros abogados de mucha experiencia, mucha más experiencia que yo, ¿no? Pero yo estoy en ese caso. O sea, qué bueno. En ese caso, ¿Qué ¿qué opina? fue lo que pasó? Lo que ocurrió fue que el Tribunal Constitucional emitió una medida cautelar diciéndole al Poder Judicial que tenía que abstenerse sí. de modificar el calendario electoral. El jurado pidió al TC que precise algunos alcances de la medida cautelar y el TC dijo, no voy a precisar los alcances, pero igual los voy a precisar diciéndote que de ninguna manera se puede tocar el calendario electoral. Entonces, para el jurado esta es una resolución en el fondo favorable, porque el TC ratifica su jurisprudencia, ¿no? Entonces, ¿cómo se maneja esta situación? Si el jurado emite una resolución, esa resolución se puede llevar al Poder Judicial y se puede discutir, pero nunca, bajo ninguna circunstancia, se puede retroceder el calendario. Bueno. Es decir, si ya terminó la fecha de las elecciones internas, no se puede reabrir la interna. Si ya terminó la fecha de inscripción de partidos, no se puede reabrir esa fecha para que sea ordenada la elección. Muy bien. Doctor Lucas Gersi, muchas gracias. Gracias, Carlos. Muy amable. Encantado de estar acá. Gracias por la invitación. A usted, felices fiestas. Si no lo veo hasta fin de año. Igualmente, gracias a ustedes. Bueno, señor.